Saludo, bendiciones. Le habla su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, una vez más con un estudio de la Santa Palabra de Dios. Comparte, dale me gusta, visualiza, no solamente visualice esto, sino compártelo, para que mucha gente, tú compartiendo estos videos, no solamente sino lo que tengo en mi biografía, tú estás aportando a que mucha gente sepa más de la palabra de Dios. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta eso. Así usted predica la palabra a un amigo, a un familiar, cualquier gente que usted entienda que le hace falta escuchar la palabra de Dios. Este es el momento, compartiendo estos videos solamente con la Biblia, no palabra mía, con la Biblia. Todo lo que yo he hecho hasta ahora ha quedado demostrado con la palabra de Dios. Como el tema de este momento que vamos a hacer es comprobado por la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a pedir la participación de Dios en este estudio serio y de crecimiento. Oremos. Padre querido, gracias Señor Jesús por darnos el privilegio de estudiar tu palabra a la luz de tu Biblia. Bendícenos, acompaña a cada persona que está viendo este video. Bendícele su vida y ayúdale cada día en su diario vivir. Perdona nuestros pecados y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una pregunta de la Biblia, de los textos difíciles de la Biblia, y esta pregunta es la siguiente: ¿le trajo realmente a Samuel la pitonisa de Endor? Escuche bien la pregunta. ¿Le trajo realmente a Samuel la pitonisa de Endor? Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 13 y 14. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Eso dice según el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 13 y 14. El relato del primer libro de Samuel 28 es usado por quienes apoyan la teoría de la inmortalidad del alma, para argumentar que Samuel apareció y habló después de su muerte. Por tanto, todos los humanos son conscientes después de su muerte. Este capítulo ha tenido dos principales interpretaciones que lo vamos a hacer en este momento. Número 1. El profeta apareció en verdad. Esta opinión aparece por primera vez en los escritos apócrifos eclesiásticos de Seacida, en el capítulo 46, del 13 al 20, cerca del año 180 antes de Cristo. Algunos vieron a Samuel como un espíritu desencarnado, y aunque Agustín de Hipona y otros opinaron que Samuel llegó como una persona completa, resucitada y con un cuerpo como el de Jesús después de su resurrección, o como el de Moisés en la transfiguración. Por tanto, la creencia de que Samuel realmente se hizo presente no requiere creer que lo hizo como un espíritu desencarnado y que todas las almas desencarnan después de la muerte. Sin embargo, el argumento de que Samuel apareció en verdad hace surgir serios problemas. ¿Pudo una medium realmente interrumpir el reposo del fiel profeta de Dios? ¿Envió Dios realmente un mensaje profético a través de un medium, fuente condenada? Vamos a ver. Vamos a leer dos párrafos de la Biblia
¿verdad? Vamos a leer 2 párrafos de la Biblia que Dios condena este acto, que vamos a leer 4 citas bíblicas, que Dios condena la consulta de los espíritus inmundos, lo que se llama brujo, adivinación, antropología, todas esas cosas, Dios la condena. Entonces, si Dios condenó algo, ¿por qué Dios tenía que apoyar a la pitonisa de Endor, que fue de Endor, que hizo subir a Samuel, según ella? Entonces vamos a leer algunos párrafos de la Biblia. Levítico 26. Vamos a leer Levítico 26. Para que ustedes vean que el mismo Dios condenó esta práctica. Estoy en Levítico 26, dice: las personas, escuchen bien, las personas que presten atención a encantadores o adivinos, personas que presten atención a quienes, a encantadores y adivinos, para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y lo eliminaré de su pueblo. Es decir, Dios dice, el que consulta, un encantador, un adivino, un brujo, un hechicero, yo pondré mi rostro contra esa persona y la voy a eliminar de su pueblo. Si era una práctica que Dios repudiaba, que Dios rechazaba. Vamos a leer Deuteronomio 18:10. Recuerden que todo es con la palabra de Dios. 18:10. Dice, Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortelejo, ni hechicero. Es decir, Dios totalmente condena esta práctica. Lo elimina del pueblo y dice que no hace pasar a tus hijos ni practique la adivinación, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si Dios condena algo en una parte de la Biblia, no lo puede celebrar en otro. Entonces Dios condena que consultemos a los muertos. Hoy en día el diablo ha hecho eso más moderno. Antes era con un brujo, ahora son los famosos videntes que hacen consulta de números, también de lotería y esas cosas. Ya demostré con 2 citas del Antiguo Testamento que Dios condena esto. Pero vamos a ver al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces Dios condena esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice que para los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe y van a ir a doctrina de demonios. Vamos con otra cita bíblica. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Por aquí. 2 del 8 al 11. 2 del 8 al 11 dice: entonces se manifestará en aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El avenimiento de este impío, que es obra de ¿quién? De Satanás,
y ha acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, ¿qué es eso? Mentiroso. No hablan la verdad. Miren, número 2, un demonio se hizo pasar por Samuel. Y lo demostré con las 4 citas bíblicas que di. 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Tertuliano y otros padres de la iglesia enseñaron que un demonio, Satanás mismo, se hizo pasar por Daniel para engañar a Saúl. Esta segunda manera de ver el texto encaja mejor en él. Sabemos por la Biblia que Saúl era vulnerable a los demonios. Los demonios lo poseían constantemente. Eso está en 1 Samuel. Vamos a leerlo. Para que ustedes vean que Samuel era propicio siempre a que el demonio lo asaltara. Vamos a buscar 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Para que ustedes vean que constantemente él era asaltado por el demonio. Vamos a ver. 1 Samuel 16. Estoy buscando en mi Biblia. Usted también busque. 16. Del 14 al 16, el versículo 23. Del 14 al 16 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué dice la Biblia? Que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si se aparta Dios, ¿quién viene? Satanás. Jesús dijo: nadie puede adorar al Dios de la riqueza y al Dios verdadero. O está con uno o está con el otro. En la vida espiritual del ser humano no hay una vida neutra. Sigo leyendo. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y un espíritu malo, al apartarse, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a su siervo que está en tu presencia, que busque a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque su mano y tenga alivio. Versículo 23. Así que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba, y Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, ¿qué pasaba en la vida de Saúl? Que había un demonio. El diablo reinaba en su vida. Vamos a buscar otra cita bíblica. Vamos a buscar el mismo Samuel 18:10. Dice: y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él deliraba en medio de la casa, y David tocaba como otras veces, y Saúl tenía la lanza en la mano. ¿Tenía la lanza dónde? En la mano. Recuerden que se la lanzó. Vamos a ver 19:9. Ahí mismo. Dice: estoy demostrando con la Biblia que él se apoderaba de un espíritu malo. Pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl, y estando sentado en su casa con una lanza en la mano, mientras David tocaba. Entonces, Saúl era muy propenso ¿a qué? A que el demonio lo atormentara. Vamos a ver la práctica pagana en Endor. Endor era probablemente un asentamiento cananeo, no israelita, según Josué, capítulo 17, versículos 11 al 13. Y descubrimientos arqueológicos recientes muestran que la religión cananea incluía el culto a los antepasados, usando rituales muy semejantes a los que la mujer celebraba para Saúl. Una tablilla ugarítica describe un ritual para conjurar y invocar a los antepasados fallecidos, incluyendo el rey muerto recientemente, para bendecir al nuevo rey. Se creía que esos antepasados, reyes muertos y
significado de Ungarik, habían transformado en dioses en mundo debajo y por lo tanto eran llamados Elohim, exactamente la misma palabra que los medium de Saúl usó para designar a los dioses que descendían de la tierra, según el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Muchos comentadores pasan por alto que en hebreo la palabra medium usa el término Elohim en plural, justapuesto en un principio en plural. Por lo cual contempla diferentes dioses. Samuel pasa por alto el plural y se centra en Samuel. ¿Cuál es su forma? La mujer ahora copia el singular de Saúl. Un hombre anciano viene, participio singular. Le dice a Saúl lo que éste quiere oír, pues está temerosa, ya que Saúl ha eliminado a sus colegas ocultistas. Un demonio o Satanás se hizo pasar por Samuel para engañar a Saúl. La predicción, su conjuro en boca, usa el nombre de Jehová 7 veces. Es decir, la pitonisa usa 7 veces el nombre de Jehová. Pero decir Señor, Señor, no prueba nada. Era costumbre de los politeístas tolerar la religión mixta. Según Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 5. La mujer da de comer a Saúl, lo que le ganó la aprobación de muchos comentadores por su bondad. Pero el autor bíblico describe la matanza del animal no con el verbo matar para comer, sino cañar, talak, sino con de matar y degollar para sacrificio. Lo que ella está realizando es un acto de degüello ritual cultural. No es para comer solamente, sino que hizo un culto para el ritual. La pasada apostasía de Israel incluía comer de los sacrificios a los muertos. Los Elohim, ante quienes se postraban, según el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 3, y Salmo 106, 28, con desastrosos resultados. Por tanto, su aparente bondad en realidad llevaba a Saúl a un acto de adoración pagana. Esto puede explicar por qué al principio Saúl se negaba a comer. Capítulo 28, versículo 23. Dios permitió al demonio corresponder a la apariencia y asumir la forma de Samuel, para que aquellos que no reciben el amor de la verdad sean entregados a fuertes convicciones de error y crear en la mentira. No debía extrañar que el diablo, por permiso de Dios, sea capaz de hacer por Samuel, porque puede transformarse en ángel de luz. Ni es extraño que se le permite hacerlo en esta ocasión, para que Saúl fuera arrastrado a la desesperación consultando al diablo, ya que no quiso de manera correcta consultar a Jehová, lo que le hubiese dado esperanza. Aumenta el castigo de Saúl. Este supuesto Samuel aumenta en forma masiva el castigo de Saúl por los antiguos pecados que ya había tenido en cuenta. El sacrificio desautorizado de Saúl se toma de los despojos. Ya había sido castigado quitándole su realeza, pero ahora Samuel agrega que era entregado a los filisteos junto con el ejército israelita y que a la mañana siguiente Saúl y sus hijos estarán conmigo. Si no se menciona nueva ofensa, ¿por qué habría de aumentar Dios el castigo de Saúl? El mensaje parece calculado para doblegar a Saúl con culpabilidad y temor, aplastando toda posible esperanza de arrepentimiento. Al día siguiente, Saúl cometió suicidio. Armoniza este mensaje con el carácter de Dios. Aún los reproches más fuertes de Dios implican un evangelio de gracia y esperanza mediante el arrepentimiento. Sospechosamente también este Samuel cita la palabra de Samuel, pero nunca reprocha a Saúl el pecado de adivinación que el verdadero Samuel había condenado. Qué raro. Y que fue el pecado fatal de Saúl. Predicciones inexactas. La predicación de la mujer también contiene inexactitudes. Saúl no fue entregado a los filisteos, sino que él se suicidó. No habló la verdad el diablo ahí. Y su cuerpo, si bien fue tomado, después fue recuperado por los habitantes de Jabes de Galaad. Además, no todos los hijos de Saúl murieron al día siguiente,
Pocos capítulos después aparece Ibosel, el hijo de Saúl. En contraste, el verdadero Samuel pronunciaba la palabra de Dios con exactitud. Gloria a Dios. También este Samuel dijo a Saúl: y sus hijos estarán conmigo. ¿Pero dónde? ¿Qué concepto del más allá puede colocar a un rey impío, a un profeta piadoso en el mismo lugar? ¿No es esta la doctrina tradicional del cielo y el infierno? Ni la coherente descripción del Nuevo Testamento acerca del sepulcro y del cielo y del infierno. Los medios no dirán en el Seol, en el inframundo, o donde van todas las almas, pero su concepción del mundo no es el de la Biblia. Ni Saúl ni la mujer vieron el verdadero Samuel. Algunos objetan que el texto dice: Saúl conoció, entendió que era Samuel. Pero Saúl yacía roto en tierra, sin ver nada, y dependiendo de la descripción que hacía la medio, se usa el término conocer, o creencia que puede ser errónea. Pero un Dios había venido al campamento israelita cuando en realidad trataba del arca. Pero seguimos analizando. Pero de la descripción según la cual la mujer estaba viendo a Samuel, no cabe duda de que estaba visualizando a Samuel, pero eso no prueba que éste estuviera presente. El narrador nos informa que desde su punto de vista algunos israelitas huyeron viendo que Saúl y sus hijos habían sido muertos. Y aunque no todos habían muerto, el narrador especifica que fueron solo 3. En forma similar, el narrador informa desde el punto de vista que la mujer que Samuel dijo a Saúl. Narrar desde el punto de vista de un personaje del relato es una técnica bien conocida que implica el lenguaje de la apariencia. Esta técnica se usa para describir al dios filisteo Dagón como si fuera una persona. Dagón había caído postrado en tierra, y aunque por supuesto solo trataba de un ídolo inerte de piedra, el narrador imita allí el punto de vista filisteo, y aquí en la descripción de que vieron la mujer y Saúl usa la técnica sutil de suspenso, haciendo que el lector siente el poder del engaño, hasta que las muchas luces de advertencia en el texto nos hacen volver y leer con más cuidado como cayó finalmente Saúl. Conclusión de este tema. De acuerdo a las Escrituras, solo el Creador, tiene poder para volver a levantar a los muertos. Juan capítulo 11, versículo 25. Y el mismo libro, capítulo 5, versículo 25. Y Dios, por cierto, no iba a hacer caso a la medium de Endor, que estaba condenada por el decreto divino de muerte por practicar la brujería, según Levítico capítulo 20, versículo 27. La escena de 1 Samuel 28 describe dramáticamente una sesión espiritista cananea, donde un medium promete dioses que suben de la tierra, pero un demonio se hace pasar por Samuel para engañar a Saúl con el fin de que se sienta desesperadamente culpable, sin esperanza, y abandone a Jehová en su propia vida. El diablo, como se dice, está en los detalles. Quiero hacer algo breve de los cananeos en el Antiguo Testamento. Así como Canaán dominaba toda la región palestina occidental, así también cananeos describían sus habitantes realistas sin identificar su raza. De los pueblos que vivieron en Palestina, los amorreos son los primeros en aparecer en el segundo milenio, como emigrantes de la Mesopotamia. Varias referencias en el Antiguo Testamento parecen identificar el territorio amorreo con la tierra de Canaán, tradición reflejada en el siglo XVII la tablilla de Alak, que escribe a Morú como parte del territorio sirio-palestino, y los textos de Amarnat indican que el reino amorreo de la región del Líbano estaba monopolizado al comercio costero, de modo que no sorprende encontrar referencia a amorreo y cananeo juntos en tiempo de Moisés a lo largo de toda la edad de bronce posterior. La conquista israelita de Palestina rompió el poder de muchas ciudades, estados cananeos y amorreos, y así mismo. Y quiero terminar con este pensamiento. Para comprender la Biblia se requieren investigaciones y estudios fervientes y esforzados. Hay en ellas verdades que, como vetas de meta precioso, están escondidas debajo de la superficie.
El tesoro oculto se descubre cuando se le busca como el minero busca oro y plata. La evidencia de la verdad de la palabra de Dios se halla en la palabra misma. Las escrituras es la clave que abre las escrituras. Y el Espíritu de Dios es quien revela a nuestra mente el significado profundo de la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones de lo alto.